Muchas bendiciones a todos los alumnos de la Escuela Profética Muná. Estamos en una nueva entrevista o tiempo de calidad o de compartir con un profesor invitado. Hoy tenemos a Emiliano Rodríguez, un hombre de Dios que nos ha bendecido hace muchos, ya un par de años largos que nos vimos en una oportunidad en una iglesia que pastoreamos en la ciudad de Merlo. Y hoy, en este espacio, en este tiempo, en esta temporada, donde estamos entrenando líderes, trabajando con las escuelas proféticas, después de mucho tiempo nos volvemos a conectar con él para tenerlo en un tema que para mí es para que él nos pueda seguir nutriendo y haciendo crecer sobre esta materia, espíritu de profetas. Así que tenemos la alegría de tenerlo con nosotros. ¿Cómo estás, Emiliano? Bendiciones. Bendiciones, bueno, un saludo a todos los estudiantes. Es un placer compartir las dinámicas proféticas, más en el contexto mundial en el cual nos toca vivir y preparar el camino al Señor. Entonces, todo lo que hoy podamos entender y percibir de la persona de Cristo para el cuerpo va a ser realmente una honra y poder poner un granito de arena. Sí, la verdad que, y creo que va a ser muy enriquecedor estos minutos contigo. ¿Sabes qué? Se me ocurre iniciar con un pensamiento. Estamos en una reforma. Estamos en un tiempo de reforma en muchos sentidos. Creo que después de la pandemia hubo una sacudida a nivel global de la iglesia, una transformación inclusive de conciencia, de comprensión, de interpretación del cuerpo. La iglesia ha estado madurando en muchos sentidos. Y en lo profético también estamos como necesitando esa reforma en muchos sentidos, porque desde este lugar, ¿no? Podés sumar, podés con total libertad señalar lo que creas estar de acuerdo o no con nosotros, pero creo que hubo excesos, creo que a veces hubo incomprensión de lo profético también, y necesitamos reformar, afinar el lápiz un poco, y quizás tu presencia hoy nos va a traer esa frescura y nos va a permitir ver un poquito más. Así que, en base a esa idea de la reforma, ¿qué opinas vos? Una de las cosas que Pablo dijo, que a colación de las palabras de los desequilibrios y las malas experiencias a veces con lo profético, Pablo nos aconsejó que no menospreciemos las profecías. Y una forma en que Satanás ha logrado que las profecías sean menospreciadas y toda la riqueza que para el cuerpo de Cristo de lo profético es que justamente degradarlo a través de las malas experiencias, llámese los excesos, una enseñanza a veces desequilibrada, de poder tener calibrado el fluir en base al nuevo pacto. El nuevo pacto es clave para definir la naturaleza de lo profético. Cuando digo de la naturaleza de lo profético es porque es inevitable no discernir el cambio sustancial en el modo del profetismo. Es tan importante lo profético como el modo. No podemos separar estas dos cosas. Es importante que lo profético fluya y así como de importante que es el fluir, es aprender el modo basado en la naturaleza del nuevo pacto. Y cuando lo digo en la... tres versículos que son claves para definir cuál es la naturaleza para fluir proféticamente, porque la pregunta es obligatoria, es ¿desde qué pacto estamos profetizando? Y claramente los profetas de la antigüedad tenían una impronta, pero lo profético a partir de Cristo tiene una naturaleza que es la que a nosotros nos marca el cimiento, la forma, el modo. Y Mateo 13:44 dice que el reino es semejante a un tesoro escondido en un campo, que al hallarlo un hombre lo encubre y por el gozo de ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Es decir, que cuando Dios nos ve, el reino de los cielos nos ve desde esta visión, nos ve como un tesoro escondido en el campo. Y está el importante, el tesoro,
que dice que al hallarlo, por el gozo, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Es decir, que Dios nos ve como una inversión de poder, de vender lo que sea necesario para poder adquirir ese campo y tomar ese tesoro. Es cierto que para poder tomar ese tesoro tal vez escondido en el campo hay que remover mucha tierra, pero Dios vio que vale la pena. Vale la pena para Dios cada una de las personas que forman parte de ese tesoro. Luego también en el verso 45, en esa misma dinámica, dice Jesús que también el reino de los cielos es semejante a un mercader en busca de buenas perlas. Y cuando encontró una perla muy preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Y otra vez, lo mismo. La naturaleza del nuevo pacto es que nos ve como un tesoro en el campo y como una perla de gran valor. El Padre dice, voy a invertir todo lo que tengo para poder tenerlos. Y eso fue nada más y nada menos que amo Apocalipsis 4 y 5 porque toda la belleza de Dios está en el Apocalipsis 4 y hay uno que es digno y que el cielo clama y grita, el Cordero ha vencido, pero no deja de recibir esa dignidad por el hecho de ser el Cordero. Y creo que vamos a pasar el milenio, la eternidad, y no vamos a dejar de dar gracias por el sacrificio de Jesús en la cruz, por el perdón de los pecados. Entonces, lo profético, cuando fluye, tiene esa naturaleza cristocéntrica. El sacrificio, la inversión de Dios, el precio que fue pagado. Cada persona representa el sacrificio de Jesús. Cada persona, cuando al ser nucleada por lo profético, nunca tenemos que quitar los lentes del Cordero Inmolado, de la sangre, del precio pagado en el Calvario. Esa es la naturaleza de lo profético. Entonces, no hay un sentido intimidante, de avergonzar, de amenaza por parte del profeta. Es más, cuanto más es cargada de autoridad el fluir profético, más se va a percibir el carácter que Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde. Y el otro, dije 3 versículos, y el tercero es Juan 4. Lo resumo porque realmente amerita leer toda la comisión. Tranquilo, estamos estudiando, así que con toda libertad. Ah, bueno. Es interesante cómo cambia la dinámica profética, porque en el capítulo 4 estamos acostumbrados al profeta y la irrupción que lo tomaba el Espíritu de Dios, profetizaba, y mayormente porque el perdón, la expiación del pecado se hacía con el sacrificio de animales. Pero esto cambia cuando vino Cristo. Esto cambia. Y el nuevo pacto nos muestra un profetismo basado en la conversación, involucrado en la conversación. En el capítulo 4 dice del Evangelio de Juan, cuando Jesús se enteró que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba sino sus discípulos. Dejó Judea y se fue de nuevo a Galilea. Le era necesario pasar por Samaria. Quiero una salvedad histórica allí. Le era necesario pasar por Samaria y llega pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca del campo que Jacob había dado a su hijo José. Sí. Quiero llegar a un punto aquí importante a nivel histórico. En donde estaba la fuente de Jacob y Jesús, fatigado del camino, se sentó así sobre la fuente, era como la hora sexta. Llega una mujer de Samaria a secar agua y Jesús le dice, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad para comprar alimentos. Versículo 9 le dice entonces la mujer samaritana, ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no compartes. Y el versículo 10, respondiendo Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber?
tú le pedirías y él te daría agua viva. Como trasfondo histórico es interesante 1 y 2 de Macabeos, ese periodo intertestamentario que abarca el año 100 antes de la era común, donde en el periodo macabeo se desató una serie de guerrillas, una serie de guerrillas que vienen de derrotar a Antíoco Epifanes, Antíoco IV, y esta familia sacerdotal, que después se va a transformar en la dinastía hashemita, perdón, hashemita no, eso es en Jordania, Hashmonea, en la dinastía Hashmonea, empiezan una campaña judaizante muy violenta, pero muy violenta, al punto tal que la conversión que hacían a los territorios que conquistaban, que tratan de recuperar la época dorada de David y de Salomón, y de hecho lo van a lograr militarmente. En el territorio de Samaria hicieron una campaña militar muy violenta, pero muy sangrienta, al punto tal que le derribaron el templo de Gerizim. Y que y un dolor tan profundo en el pueblo samaritano, propio de las campañas judaizantes que había hecho la dinastía hashemita en tiempo de Aristóbulo. Entonces, cuando Jesús llega allí, evidentemente toca con la situación que había enfrentado por el trasfondo del cual viene, y viene a este lugar. Entonces, el ministerio de reconciliación que Cristo manifiesta como profeta, porque capítulo 4, él se va a revelar como un profeta y después como el Mesías a la mujer samaritana. Hay varios puntos de la naturaleza de lo profético en el Nuevo Pacto muy interesantes. Primero que no reconcilió, aun cuando sabía y era consciente del dolor del corazón de los samaritanos por la destrucción que habían hecho los judíos del templo de Gerizim. Lo segundo, Jesús priorizó la conversación. No montó un show para profetizar. Hizo una relación. Tremendo. Tercero, la mujer samaritana tenía una historia de mucha vergüenza, y más para una mujer del Medio Oriente. Haber tenido 5 maridos era realmente de una reputación muy menoscabada, muy lastimada. La mujer estaba muy golpeada. Y es interesante que 5 hombres vieron la vulnerabilidad de ella y se aprovecharon. Llegó Jesús, el esposo, el verdadero esposo de la iglesia. Entonces, cuando podemos, a modo simbólico, compararlo con los 5 ministerios, ¿qué haremos con la mujer samaritana vulnerable? ¿Aprovecharnos de su vulnerabilidad o protegerla y armar un ambiente seguro para profetizarle? Jesús lo que hizo fue una conversación, mandó a los discípulos a que vayan a comprar alimentos para no exponerla. Es decir, que él no priorizó el don por encima de la reputación de la persona. Por el contrario, priorizó la reputación, el corazón y los sentimientos de esta mujer, que ya venía muy golpeada por haber sido usada por los hombres. Cuidó su corazón, creó un ambiente seguro y proyectó la palabra de ciencia en una conversación. Nunca superpuso entonces la palabra de ciencia por encima de la dignidad de la mujer. Y como compartía de Mateo 13, ahí vemos la naturaleza del nuevo pacto. Jesús la vio como el tesoro escondido. Jesús la vio como la perla de gran valor, y por eso le era necesario pasar por Samaria. Entonces, lo profético nunca deja de ver la dignidad de una persona. ¿Por qué una persona se ofende cuando de pronto es expuesta públicamente? No porque está endemoniada, sino porque es un ser humano. Todo ser humano, universalmente, más allá de su cultura y lengua, tiene una autoestima. La persona que es expuesta públicamente no está endemoniado, no es rebelde, no se resiste, tiene una autoestima. Y Jesús sabía que esta mujer contaba con una dignidad que había sido muy, pero muy golpeada. Y entonces, ¿qué fue?
lo que hizo y nos dejó a nosotros un ejemplo profético para aprender cómo fluir sanamente en lo profético. Jesús hizo sanar y corregir en privado. Sanar y corregir en privado. Si tenemos que hablar de temas vulnerables, lo hacemos en privado. Y en público afirmamos. Ujú. Por ejemplo, fue cuando Pedro le dijo, maestro, mi vida daré por ti. Y Jesús tuvo que decir una palabra bastante fuerte, y sobre todo cuando una relación está involucrada en el tiempo, decir algo fuerte. Pero ¿cómo lo canalizó Jesús? Relación y conversación. Y le dijo, tu vida darás por mí, antes de que cante el gallo, tú me habrás negado 3 veces. También Jesús le tuvo que decir, Simón, Simón, mira que Satán me ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Jesús también le entrega una palabra en el cual le dice, lo que me estás diciendo, Jesús sabía que Pedro no iba a lograr lo que él decía. Te voy a amar y no me importa hasta dar mi vida por ti. Y Jesús sabía que no lo iba a lograr. ¿Pero qué hizo? Lo acompañó en el proceso. Entonces, una dinámica de lo profético en el nuevo pacto es importantísimo entender que, a la luz de Efesios 4:11, que el profeta no está solo. De hecho, no estaba solo ni en el tiempo de la antigüedad, porque por eso están las compañías de profetas. Claro. El profeta solo es cuando ya está arrinconado por Satanás. En el nuevo pacto está rodeado de los demás ministerios, y los ministerios no son jerarquías, sino funciones que interactúan Claro. entre sí. Es decir, que no hay una supremacía del apóstol sobre el profeta, del profeta sobre el pastor y del pastor sobre el evangelista y del evangelista sobre el maestro, sino que interactúan entre sí. Y el profeta necesita, por sobre todo, aprender esto en el nuevo pacto. Necesita aprender de la contención del corazón pastoral. Jesús lo hizo. Jesús profetizaba, pero al mismo tiempo profetizaba y pastoreaba, como lo hizo a la mujer samaritana. La acompañó, la contuvo, la sanó, la cubrió de un manto pastoral, porque era más importante que la certeza del don era la recuperación. Jesús no superpuso la exactitud de las palabras de ciencia por encima de recuperar a esa mujer, lo mismo que Pedro. Y ahí la importancia del acompañamiento. Algo que hemos perdido que o tal vez hemos enfocado mucho más a darle prioridad a la exactitud del profeta que al trabajo de contención, de edificación y restauración. Por eso yo creo que es clave, sumamente clave, Sí. que el profeta tenga un corazón pastoral. Siempre se dice que el profeta y el pastor no se conllevan entre sí. Es porque no entendimos el nuevo pacto, porque no entendemos el evangelio de Cristo. Porque Jesús, siendo profeta, él dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Jesús revela toda la dinámica de su enseñanza, la relación y la conversación basada en un corazón pastoral. Y si él mostró ese carácter y ese modelo, ese es el canal por el cual nosotros tenemos que fluir y conectar lo profético. Emiliano, creo que nos metiste en un tema que es parte de lo que estamos tocando a lo largo de esta materia, que es entender el profetismo, el espíritu profético de la iglesia, del cuerpo, la iglesia orgánica, que tiene un carácter profético. Quiero sumarte un texto bíblico que hoy estaba leyendo y que quizás nos ayuda a esta hermosa impartición que nos estás dando, que está en 1 de Pedro, capítulo 1, verso 10, dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros
inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Fíjate que vos nos hablabas recién de los profetas del antiguo pacto, pero estos estaban muy ligados al espíritu mesiánico, al espíritu de Cristo. Estaba todo conectado en una línea donde todo se centraba en Jesús, en el ministerio mesiánico de restauración. Y me quiero quedar con esta idea para seguir desarrollándola. Entonces necesitamos un ministerio profético reconciliador. Esto es lo que pude escuchar. Sí, exactamente. De hecho, cuando vemos cuando Pablo habla del ministerio de la reconciliación, ¿no?, que nosotros tenemos, es donde estamos todos involucrados. Cada uno. ¿Y por qué? Porque el profeta en el nuevo pacto trabaja para preparar el camino al Señor. El profeta no trabaja por una agenda, no trabaja por completar la agenda de predicación en diferentes partes. Tiene una designación, que es formar, perdón, trabaja por preparar a los santos para la llegada del Mesías. A ver, recién cuando citaba a 1 de Pedro 1, que los profetas indagaron diligentemente acerca del tiempo del Mesías, Sí. sobre un trazo de 456 profecías, Sí. ¿no?, que se cumplen en la primera venida de Cristo. Uh-huh. Ahora, en la etapa de a partir de Cristo es prepararnos para la llegada del Mesías Rey ungido, ¿no? Uh-huh. Entonces el profeta trabaja por un plan que está trazado en la Escritura. Y aquí es donde todos estamos involucrados. Trabajar por el plan, es decir, que nuestra dedicación debe de ser entender el plan de Dios trazado. El profeta debe de ganar entendimiento, diligencia, estudio, entendimiento sobre el plan trazado, sobre un cuerpo textual de 150 capítulos sobre el que ha de venir. ¿Para qué? Para que podamos tener sobriedad, entendimiento del tiempo que estamos viviendo. A esto te referís vos cuando decís que hemos enfocado demasiado en la exactitud profética más que en la formación del profeta hacia el cuerpo, la capacitación del cuerpo a través del profeta. Sí, porque eso tiene que ver con la naturaleza sobre la cual estamos... ¿Entendés, no? La pregunta que hice. Creo que hay como una especie de observación a lo profético como si fuera el profeta alguien que va a adivinarnos, que nos va a ayudar a darnos un poquito de ánimo para el futuro, pero cuando aparece el profeta direccional, el profeta que abre la escritura, que escudriña la verdad, que prepara el camino para el Mesías, que prepara el corazón de la iglesia. Es como que esa profecía está vista desde otro lugar. Pareciera que hasta se le está diciendo, no, es un maestro, pero no es un profeta. ¿Se entiende el concepto, no? Sí, el tema es que si es por la exactitud, Deuteronomios 13 nos advierte en el 13:1 al 5, porque si es por exactitud es muy fácil de ser engañado. Leo una parte de Deuteronomio que dice: cuando se levante en medio de ti profeta o soñador de sueño y te anunciare señal o prodigio, y se cumpliere la señal o el prodigio que él te anunció, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta ni a tal soñador de sueños, porque el Señor vuestro Dios os está probando para saber si amáis al Señor vuestro Dios
con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos del Señor vuestro Dios andaréis y a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a Él serviréis y seguiréis. Es decir, que si es por esa actitud podemos ser engañados. Y el Señor lo permite para saber si lo amamos a Él. Porque en este caso dice que este falso profeta anuncia, señal y se cumple, diciendo, vayamos en pos de otros dioses. Pero hay un hilo muy fino, porque el profeta muchas veces se transforma como en el gurú o en la respuesta a la necesidad de la gente. Wow, tremendo. Y cuando las 3 doctrinas del error que nos enseña Apocalipsis, ¿no? Que Sí. hace no mucho Fer Brunet dio una magistral enseñanza sobre las 3 doctrinas del error. La escuché y me pareció tremenda. Y fue extraordinario. Extraordinario, sí. Que habló sobre Balaam, en este caso puntualizo sobre Balaam, su profecía era exacta, pero su corazón era incorrecto. ¿Y cuándo el corazón es incorrecto? Cuando el profeta seductor es aquel que con su don atrae a la gente hacia sí mismo y no hacia la santidad, el amor y la pasión por Jesús. Entonces, la profecía puede ser muy exacta, pero miremos el móvil de cómo Jesús profetizó o habló palabra de ciencia a la mujer samaritana. Entonces estamos hablando de que el modo, explicanos bien sobre el modo, porque vos dijiste, no solamente es el espíritu del profeta, la asignación profética o la oficina del profeta o la mentalidad profética de la iglesia, sino es el modo en esta temporada, en este tiempo de gracia. Explicanos un poquito más sobre esto del modo, ¿qué es lo que vos explicás sobre el modo? En el modo es que Jesús se involucró más conversación que show, no hizo un show. No cambió la voz ni se puso a gritar para impactar por lo que tenía que soltar. Simplemente es tan seguro en la identidad que el Padre le proveía que él priorizó el corazón, ganar el corazón de la mujer para poder sanarlo y proyectarlo para el reino. Nosotros le hemos dado más a lo impresionante, a lo impactante, que al fruto del Espíritu. Nuestra carga no debe ser la exactitud, nuestra carga debe ser que Cristo sea formado. Entonces es importante en el fluir profético que vemos en el Nuevo Pacto, porque tenemos un protocolo para el modo que es 1 Corintios 14. Y 1 Corintios 14, aunque es extenso, pero es realmente una riqueza leerlo, cómo Pablo organiza y ordena lo profético. La palabra protocolo viene del latín procolum, que es orden. Y el orden es participativo. Entonces, la participación es colectiva, no centrada en el profeta, sino en el cuerpo. Sí. Porque dice que los profetas pueden hablar 1, 2, 3, y si alguno tiene enseñanza, doctrina, revelación, puede participar, calla el primero y habla el segundo, habla de un orden, ¿no? Entonces, de alguna forma, cuando planteaba Pastor al principio sobre reforma, una urgente necesidad de reforma es que todavía tenemos que desmantelar el formato vaticano de nuestras congregaciones, es decir, una voz unitaria o una voz monólogo, y transformarlo en una voz corporativa, porque hay profecía en los santos. ¿Entendés que esto desmorona la iglesia tal como la conocemos? Exacto. ¿Por qué? Porque cuántas voces, cuántas riquezas tenemos entre los santos que no estamos escuchando. Obviamente que para eso necesita la fusión y el trabajo de la edificación, la enseñanza, la educación de los 5 ministerios. Es decir, que el pastor educa para que la gente sea pastoral. Eso no los hace pastores, pero sí colaboran con el cuerpo. Lo apostólico. Lo apostólico tiene una carga enorme por los no alcanzados, por las tierras no evangelizadas. Ese era el modelo bíblico. Y era cimentar a la iglesia
en la revelación de Cristo, lo profético. Educa para que todos sean proféticos, ¿a fin de qué? Como leímos en Mateo 13, poder descubrir el tesoro escondido que hay en la gente. Ese es el corazón, esa es la naturaleza, eso es lo que arde en el corazón de Dios. Entonces, la maestría, la educación bíblica, para que todos seamos equilibrados a través de la revelación de la palabra. Todos ser versados, glosados en la palabra. Entonces, cuando Pablo da un protocolo de fluir corporativo, ya no está centrado en la figura del profeta. Hay una participación colectiva. Tuve un par de experiencias muy lindas. Una de ellas fue en Jerusalén, cuando compartí una reunión en el ministerio de Asher Intriter. Asher Intriter es un maestro hermoso. Él es judío, pero una de las cosas que me gusta muchísimo de él que es muy, muy equilibrado, muy equilibrado. Y cuando fue su reunión, fue una reunión conforme al modelo de 1 Corintios 14. Eran varios ministros maduros que traían palabra, revelación, enseñanza. Era algo corporativo. Y Asher, como el director general del ministerio, después traía una enseñanza para todos, ¿no? De nivelación, de direccionamiento. Pero había un funcionamiento corporativo. Y en el momento del fluir profético, entonces también participaban los que estaban desarrollados en los dones. Y entonces fue algo muy corporativo, donde no había la centralidad de un hombre, sino que era el fluir de la iglesia, del cuerpo, de los hermanos, de manera supervisada. Ahora, obviamente, eso previo necesita el trabajo local, de educar en la palabra, de enseñar, del acompañamiento. Por eso vuelvo a resaltar el enorme valor del trabajo pastoral. Yo hace 20 años que estoy trabajando en el ministerio profético, pero una de las cosas que procuro no separarme jamás es del corazón pastoral, es de estar cerca del corazón de mi pastora, de conversar, de charlar, de sentir el corazón por los hermanos. Yo años atrás hablo de los errores, ¿no?, que uno comete en su inmadurez y la inexperiencia. El profeta tenía que estar concentrado, el profeta no tenía que interactuar con la gente, no, uno tiene que estar enfocado en la asignación. Era una parrafanfaria, Emiliano, eso era parte de una época. Creo que ahora hay una generación que se está despertando en esto que estás planteándonos. Y bueno, acá desde la Escuela Profética Muná, nosotros siempre estamos diciendo, miren muchachos, no estamos acá para levantar profetas, estamos para generar una mentalidad. Y cuando yo te decía de reforma, mi querido profesor, te decía que reforma porque, obviamente que vos lo sabés, pero del siglo XIV, siglo XV, la reforma que empieza en Europa lo hace frente a una apostasía. Así que la palabra reforma, desde mi lugar, pienso que tiene que ver con una... Cada vez que la palabra reforma aparece es porque enfrente hay una apostasía, hay un abandono, un divorcio de verdades. Y este tiempo, lo profético también fue tan dañado que estamos frente ahora como si fuera una especie de lucha de verdades, ¿no? Combate de verdades. Por un lado, este mover profético que nos dice el profesor Emiliano con un protocolo como el que aparece en Corintios, una visión profética corporativa, orgánica. Y me gustaría profundizar sobre este punto, mi querido profesor, porque yo lo que siento es que si vos entendés como profeta que esto está empezando a desarrollarse, va a haber una transformación de lo que conocemos como la iglesia local. Sí, realmente, el valor, yo creo que la plataforma de la madurez está en la iglesia local,
¿Por qué? Porque tiene una ventaja que no tienen las escuelas proféticas. Yo muchos años enseñando escuela profética, pero hay una ventaja que tiene la iglesia local años luz, que es la relación con los hermanos. Es el Ujú. acompañamiento, es es estar en la alegría, en el dolor, el trabajar juntos, el servir, orar, adorar al Señor juntos, el aprender los valores morales. Una ¿Y de las eso no cosas, está? ¿Eso no lo ves hoy en general en la iglesia? sí, pero nunca se compara lo eventual con lo habitual. Lo eventual pueden A ser dos o ver. tres días. Lo habitual es un contacto semanal. Entonces hay una enorme diferencia. No que no se haga en lo eventual, porque lo eventual es algo concentrado en temáticas, pero lo Temática. relacional es algo que es el verdadero discipulado. Yo no puedo discipular discípulos en eventos, discipulo discípulos con relación, ¿no? Con Wow, convivencia. Se imparte tremendo. carácter, fe, orden, corrección, en donde ahí fluye lo que verdaderamente somos. Porque Ujú. una madurez que estamos logrando a nivel profético, y esto lo he visto en amigos que honro y son una inspiración, un amigo que compartimos en la oficina y siempre le digo a mi esposa, me llevaba a Cristo, 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 pero después está en un congreso multitudinario y es la misma persona de la oficina, no hay un personaje, no hay como un cambio como para decir, bueno, en la oficina soy, soy tal y en el Congreso soy el súper ungido. No hay esa dicotomía. Y eso es lo que nos habla de una madurez y una sanidad en lo profético. Por eso es tan importante el trabajo de Wow, acompañamiento, el tremendo, trabajo de relación, tremendo. porque no hay en la relación no hay una supremacía. Hay un respeto, pero no una supremacía, ¿no es cierto? Y Claro. eso lo marcó mucho Jesús en su ministerio. Él fue muy relacional, muy del acompañamiento. Vayamos acá, vayamos allá, con la gente. Y todo ello es lo que hoy está marcando una gran diferencia a una generación que quiere ver a Jesús, pero no a un Jesús en frases que me rompen la cabeza, sino a un Jesús real basado en la relación, en el carácter. Y cuando hablo de la construcción de los valores morales, nosotros como equipo estamos construyendo con los profesores y también permanentemente con la ley de la repetición, con los estudiantes, esta importancia de construir columnas de valor moral. ¿Qué quiere decir? Que en cada relación involucra darte respeto, darte dignidad, escucharnos. Podemos pensar diferente y podemos sentarnos y escucharnos y equilibrar verdades. Mm. Podemos conectar nuestros corazones, que uno se puede encontrar en un momento vulnerable. Hechos 15, por ejemplo, es un claro ejemplo de esto que digo. Claro. Olvidemos que Pablo había estado en el tercer cielo. Ujú. Y el evangelio que a él le fue revelado no por hombres, pero tuvo la necesidad de juntarse con otros ministerios para ver qué hacemos con los gentiles. Y en una conversación corporativa, realmente Hechos 15 no tiene desperdicio, lograron un consenso, un equilibrio, y encauzaron a los gentiles y le dijeron, bueno, no les impongamos otra carga más que abstenerse de comer de los sacrificados de los ídolos y de fornicación, ¿no? Entonces, la necesidad de relaciones, de lo corporativo, donde el profeta es parte de eso. Hechos 13 también, muy lindo la dinámica. ¿Por qué? Porque estaba supervisado permanentemente por la maestría. Siempre digo que el profeta sin maestría puede terminar en Claro. delirio. Estaban juntos los profetas y los maestros orando y ayunando y de acuerdo con el Espíritu Santo. Siempre tiene que el profeta estar predispuesto a decir, bueno, a ver, lo que estás recibiendo aquí, perfecto, que reciba todo lo que quiera. Wow.
pero el maestro dice, vamos a trabajar en la palabra. Y eso madura lo profético. Entonces tenemos que hacer una transición muy fuerte aún y yo creo que hay una generación, la otra vez hablaba con un pastor amigo que estuvo justamente en el Congreso preparando el camino y escuchó a Fer cuando compartió sobre las 3 doctrinas. Este pastor, hermoso ministerio, un ministerio muy crecido, muy grande, pero él me decía algo que me pareció tan valioso de parte de él. Dice, yo veo a esta nueva generación que tiene otro ADN, tiene cosas que no tolera, que gente de mi generación tal vez no hemos hablado de estos temas. Ya esta generación es intolerante con los abusos, es intolerante con los desequilibrios, con el show. Y creo que esa observación fue tan valiosa porque yo respeto mucho siempre la voz pastoral que viene cargando, ¿no?, en sus lomos tantos años de ministerio, que haga esa observación, es que evidentemente está habiendo un cambio muy profundo. Y la otra vez también un profesor que es una apóstol impresionante, un hombre que recita capítulos de memoria, es impresionante. 8 horas diarias lee la palabra. Yo lo tuve de profesor en el año 2003 y siempre decía, vive más de rodilla que parado, ¿no? En cuanto a su vida de oración. Y él recorre el mundo. Y él dice algo muy, muy, muy interesante, a mí me dejó muy impactado. Él dice que ve una intolerancia de la iglesia en cuanto a los abusos, que ve otro carácter de siervo en los hombres de Dios, que antes era, si no es en el Hotel 5 Estrellas, si no es en tal, ya prácticamente no se ve todo ello. Hay otra madurez que Dios, porque la iglesia ya no lo tolera. Ya estamos sacando la figura del apóstol o el profeta como un artista de élite. Estamos entendiendo que todos somos parte de un mismo cuerpo, hijos de un mismo padre, bajo una misma sangre, que somos servidores los unos a los otros. Y aquí hablo un poco de mí, pero no para autoexaltarme, sino para avergonzarme. Por favor. Hacíamos una observación años atrás en los congresos de los cuales éramos parte. Había un sector que era para el equipo ministerial. Y nadie se podía sentar porque ese era como el lugar VIP, ¿no? Y cuando nosotros, por alguna razón, una vez nos retrasamos por el tránsito y llegamos tarde, nuestros lugares estaban ocupados, llegó protocolo, sacan a los que estaban y nos sientan a nosotros. Y le decía a mi esposa, y mi esposa me decía, mi amor, nosotros éramos parte de toda esa soberbia. ¿Cómo vamos a sacar a un hermano que fue dado por la misma sangre, el mismo sacrificio, para que nos haga sentar? En todo caso, nosotros nos tendríamos que haber ubicado donde podíamos y no haber expuesto a un hermano públicamente. Entonces, toda esa situación de elitismo, de supremacía, de la doctrina de los Nicolaitas, hoy el Señor que nos está marcando carácter, yo lo aborrezco, no nos podemos permitir. Y estamos entendiendo la importancia y el valor de estar juntos, de relación, de respeto, de honra, no solamente a los ministros, sino también a los hermanos que vienen de una jornada laboral y vienen a servir a la iglesia o en un evento, y que están dando una ofrenda al Señor de esfuerzo, de sacrificio, de cansancio, y que merecen la misma honra que tal vez el orador o los que están tal vez más visiblemente en la adoración, que limpian, que ordenan, y que eso es un trabajo que debe de ser de todos. No, yo por los años de ministerio ya no estoy para eso. Y Juan 13, cuando Jesús recibió del Padre en su potestad, que todo le había entregado en su mano, se quitó el manto y se puso a lavarle los pies. Si mi Señor y Maestro lo hizo, ¿por qué nosotros no deberíamos de hacerlo?
de servirnos y amarnos los unos a los otros. Entonces lo profético debe caminar en esa dinámica, en ese carácter, en un carácter de servicio, de acompañamiento. Y creo que una clave para mantener al profetismo sobrio es siempre estar cubierto del corazón pastoral y estar cubierto también de la maestría. Uh-huh. La verdad que esto que estás planteando nos invita a todos a reflexionar dónde estamos también personalmente, en nuestro corazón, dónde está ubicado la intencionalidad nuestra. También debe ser purificada en este tiempo. Y Nobleza Obliga, desde este lugar, yo también tuve que replantear muchas cosas para hablar de reforma, primeramente en mi propio corazón, en mi propia mente, en mi propia familia. Dios ha hecho una obra maravillosa, pero esa obra es una obra de muerte. Y no hay otra salida, no hay un cambio para esto. Hay que morir para poder resucitar. Y no existe. Yo no le encuentro otra palabra. ¿Coincidís con esto? Sí, realmente. Yo creo que es tan radical el cambio. ¿Por qué? Porque Esto que voy a... no es un cambio de dirección, es una irrupción total, es una transformación de en todo sentido, ¿no? Es que se está cumpliendo Daniel capítulo 12, que los entendidos resplandecerán. Estamos entendiendo aceleradamente lo que por muchos años no entendimos. Y está ocurriendo algo que cada vez más, lo digo a modo profético, ¿no? Pero profético bíblico, que se va a caracterizar de acuerdo a las dinámicas de Apocalipsis, que una de las cosas que más destaca en los tiempos finales de Apocalipsis son los hermanos. Hermanos, los hermanos. Soy consiervo tuyo y de los hermanos, le dijo el ángel a Juan, hermanos. Entonces, en el tiempo final, ante la persecución que se va a levantar contra la iglesia, porque esto ya lo viene diciendo Hamás en Gaza, no solamente vamos por Israel y los judíos, vamos por los cristianos y vamos por el mundo. Y eso Por sabemos que es Occidente. cuestión de tiempo, con lo que está pasando en Europa. Estaban hace poco las noticias marcando que en Uruguay el Estado Islámico quiere meterse, en Chile hay 1 millón de palestinos que han... Bueno, Brasil en este momento está haciendo plataforma. Entonces, eso es cuestión de tiempo, pero la persecución nos va a obligar a ser hermanos, donde los 5 ministerios se van a caracterizar por la madurez, no tanto por la imposición de quién soy, sino por la madurez de direccionar, de enseñar, de entrenar, de equipar, de acompañar, de la capacidad de soportar. Siempre digo que la prueba de un verdadero llamado se desarrolla por la capacidad de soportar bajo presión. Pero la importancia de estar rodeado de hermanos. Pablo decía, él decía como apóstol, rogaba que oren por él, rogaba. Rodeado en Filipenses, yo amo Filipenses. Pablo estaba, las cartas más importantes que escribe de profunda revelación y madurez, Colosenses, Efesios, Filipenses y Filemón, que marca mucho Cristo y carácter. Estaba preso. No era el tiempo en que estaba con nosotros en Latinoamérica, a veces pensamos que el auge de un ministerio es cuando más reconocido, más invitado, no sé. Pero Pablo estaba desaparecido en un 2x2, en una celda, pero dando las revelaciones más profundas de Cristo, su carácter, y modelando a los hermanos a ser familia. Tal es así que a los filipenses le dice, está tan muerto Pablo, está tan crucificado que dice, algunos predican a Cristo por envidia pensando que añaden más dolor a mis aflicciones. Dice, pero por pretexto, por verdad, me gozo porque Cristo es anunciado. O sea, está tan entregado que eso inclusive lo ve, me gozo porque Cristo es anunciado. Ya no se cargaba, ese que quiere aparecer, o no estaba distraído en eso, estaba entregado. Y le dice a los hermanos, en el capítulo 1, a ustedes no solo se les ha concedido creer en el Evangelio, sino padecer juntamente por él.
los hermanos estaban siendo apostólicos, porque yo no recuerdo que hermanos pidan, ¿puede orar por mí para que el Señor me conceda sufrir como sufrió el apóstol Pablo o sufrir por el Evangelio? No recuerdo que Claro alguien que eso. por eso. Y Pero Pablo esto les concedió. pero esto es parte de esta formación que ha habido en los últimos 40 años, 50 años de evangelio en el occidente. Pero como hay algo esperanzador en tus palabras, maravilloso, hay una aceleración en el entendimiento. Estamos entendiendo rápidamente. Sé que hay gente que no, pero hay una generación que sí. Y eso me llena de alegría y la verdad es que estamos terminando ya esta clase maravillosa que hemos tenido con el profesor Emiliano. La verdad es que él nos deja títulos. Cada vez que habla, deja un título como para meternos en otro tema. Pero no, nos gustaría que antes de que culminemos, nos des una palabra de lo profundo de tu corazón, de lo que Dios ha puesto en tu vida en este tiempo, desde una voz profética, desde la experiencia, a esta generación de alumnos que se está preparando, que está creyendo que Dios los quiere usar, que aman las almas, que se está despertando un deseo de abrazar, de bendecir, de reconciliar, pero con las herramientas del reino de Dios, con la unción correcta, con el espíritu de la verdad. Por favor. Dos cosas que hoy arden en nuestro corazón y el cual amamos en la casa de oración y en el instituto, que es una fusión de la casa de oración, ¿no? Es decir, que las enseñanzas nacen, arden desde el fuego de la intimidad, del clamor, que es Cristo, 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 la enseñanza cristocéntrica, bíblica. Anoche escuchaba a Mariano Cénova que Marian decía, cuando logro mis metas, puedo terminar como Elías, deprimido, porque cayó fuego del cielo, listo, pero después estaba deprimido. Cuando uno logra una meta personal, ¿después qué? Queda un vacío. Pero si mi meta es Cristo, si mi meta es Cristo. Y número dos, la iglesia, el amor por la iglesia. Cuando lo profético no ama a los hermanos y la iglesia, corremos el peligro de la deshonestidad de Balaam, profetizar por dinero, profetizar por ganancia deshonesta. Cuando ya no amamos, no puedo condicionar la profecía por dinero, sino que la profecía es una conexión con el corazón de Dios y una esperanza que siempre compartimos de Apocalipsis 19, que es las bodas del Cordero. Tengo esta emoción y esperanza. Apocalipsis 19, cuando habla de las bodas del Cordero, dice que a la novia se le ha concedido vestirse de lino fino, que son las acciones justas de los santos. Acciones justas engrandecen a Dios. Grandes obras exaltan al hombre, pero acciones justas exaltan a Dios. Y en las bodas del Cordero dice que la novia se le concedió vestirse de lino fino. ¿Cuál es el mensaje profético? ¿Cuál es la esperanza? ¿Y por qué yo me he determinado detestar ser crítico de la iglesia y volverme en un profeta edificador? En un profeta que profetice la iglesia gloriosa y que me comprometa a trabajar por la iglesia gloriosa, que es los hermanos, la familia. Porque Apocalipsis 19 nos muestra, Dios, el Padre nos muestra, nos regala esa revelación en que lo vamos a lograr. Vamos a llegar a las bodas del Cordero vestidos de lino fino y llenos de acciones justas. Entonces, las contradicciones del capítulo 2 y 3 de la batalla de la iglesia no
impidió a la iglesia santificarse y llenarse de acciones justas para llegar a Apocalipsis 19. El plan de batalla del capítulo 6 y 18 nos preparó y nos aceleró de tal manera que en el capítulo 19 lo logramos. Y lo vamos a lograr juntos, como familia. Así como dice en Efesios que en el cielo toma nombre toda familia, Dios quiso llamarnos familia. Y la familia se conforma por un padre, Efesios 4, hijos de un mismo padre, un Dios, un bautismo, una fe, un Dios y Padre de todos y hermanos bajo un mismo pacto de sangre. Lo vamos a lograr y esa es nuestra esperanza y nuestro amor por la iglesia. Qué maravilla. La verdad que nos has bendecido, nos sentimos realmente impactados por todo lo que nos has compartido, nos enriquece, nos confirma, nos sentimos confirmados a través de tu amor, a través de lo que has compartido con nosotros. Y te bendecimos, profesor. Gracias por estar con nosotros en esta clase. Los alumnos de MUNA te lo agradecen de todo corazón y seguramente vamos a estar en contacto pronto. Así que saludos a tu familia. Gracias de todo corazón. Un abrazo grande, los bendigo y oro que Cristo sea formado en cada uno de los alumnos. Amén. Muchas gracias. Bueno, ha estado con nosotros Emiliano Rodríguez y hemos disfrutado con él un hermoso tiempo de enseñanza en la Escuela Profética. Espero que lo puedas abrazar, lo puedas desarrollar en tu espíritu. Dios te bendiga y seguimos en contacto en la escuela.